Gerardo Torres. Gerardo, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, gusto saludarlo y gracias por la invitación a su espacio. Al contrario, Gerardo, platícanos cómo les fue, cómo llegaron, incidentes, circunstancias. Si quieres, arráncate para que no nos toquen las interrupciones de internet. Adelante, Gerardo. Bueno, hoy llegamos al puerto de La Habana a eso de las 8 de la mañana, hora de Cuba. Hicimos un recorrido de casi exactamente 90 horas desde la 1 de la tarde del pasado 20 de marzo, ¿no? Fueron 3 días y medio que estuvimos en alta mar, en una embarcación, en un barco atunero del puerto de Progreso en Mérida, Yucatán, con una capacidad para 12 personas. Éramos 32, además de 30 toneladas de insumos, de alimentos, de insumos médicos, de bicicletas y de 96 paneles solares. Fue un viaje complicado. La embarcación tuvo problemas eléctricos y mecánicos. Tuvimos 2 momentos en el que se nos apagó el motor. Pudimos resolver el tema de la parte eléctrica gracias al apoyo. Todavía estábamos en aguas mexicanas de la naval mexicana que nos auxilió con un cambio de batería. Y después tuvimos un problema con el motor que ahí ya no lo pudimos resolver tan fácilmente. Estábamos viajando a una velocidad aproximada de 7 nudos y después tuvimos que viajar a una velocidad de 3 nudos, o sea, menos de la mitad de lo que habíamos hecho el recorrido, lo que hizo que el viaje fuera casi 16 horas más largo, ¿no? La idea era llegar a las 11 de la mañana del día de ayer a La Habana, sin embargo pudimos llegar hoy a eso de las 7, 8 de la mañana al puerto de La Habana, donde fuimos recibidos por las autoridades cubanas, por el pueblo cubano, que estuvo muy alegre. Hemos recibido un gran ambiente aquí en Cuba de agradecimiento, de esperanza. Lo que representa esta flotilla, este Granma 2 o Granma 2.0, es justamente eso, ¿no? Una esperanza de que ese el grosero o el bloqueo que sufre Cuba, que se ha arreciado en los últimos 3 meses, pueda tener una respuesta también de todos esos países y pueblos que alguna vez hemos recibido esa enorme solidaridad cubana. En el caso mío como hondureño, había gente de Italia, gente de los Estados Unidos, gente de México, gente de toda Sudamérica, de Europa, de Australia, de Sudáfrica, en una embarcación de 32 personas de 11 diferentes países. Todos teníamos una historia de cómo la solidaridad cubana había llegado a nuestros pueblos, a nuestros países, y todos teníamos una razón por la cual estar en esa embarcación. Yo tuve el honor de poder reportar para Telesur y estuve ahí como periodista y también estuve ahí como parte de este momento que es histórico, ¿no? Porque demuestra de que la voluntad de los pueblos puede enfrentarse de manera digna y solidaria a pesar de esas amenazas, a pesar de más de 100 marineros asesinados por misiles en el Caribe, a pesar de bloqueos, a pesar de sanciones, a pesar de todo tipo de presión. Este pequeño barco atunero de Mérida, Yucatán, cruzó 370 millas náuticas, llegó al puerto de La Habana y ya demostró de que esa ruta de la solidaridad es posible y que ese bloqueo puede ser vencido un barco a la vez o un aporte solidario a la vez. Gerardo, ¿qué sigue? Ya se hizo la entrega de la ayuda humanitaria. ¿Cómo se va a repartir? ¿Ustedes van a descansar algunos días, regresar hacia sus lugares de origen? ¿Qué sigue? Bueno, como usted puede ver también en las imágenes ahí que compartimos, está el acto de recepción, está el compañero Tiago Ávila. Tiago fue parte de lo que fue la flotilla Global Sumut, que el año pasado, 2025, intentaron con más de 60 barcos llevar asistencia humanitaria a Gaza, en Palestina, la población indefensa que ha sido bombardeada por casi 4 años ya. Y lastimosamente no pudieron llegar, fueron interceptados por drones
del ejército israelí y 42 personas fueron secuestradas. Lastimosamente en ese momento no pudieron llegar. Alguna gente que fue parte de la Global Summit Flotilla fue parte de este ejercicio del Granma 2.0 y del convoy de Nuestra América, que además de este barco llegó a La Habana, a Cuba, en los días recientes, vía avión, de todas partes del mundo, con todo tipo de gestos de solidaridad. Este barco es uno más, pero es el primero, digamos, que cruza en este trayecto, pero se suma a esta gran iniciativa que es el Convoy de Nuestra América. Llegamos, tuvimos el acto político, nos recibió el presidente del Consejo de Amistad de los Pueblos de Cuba, la gobernadora de La Habana, habló Tiago Ávila como responsable, coordinador de este esfuerzo, e inmediatamente nos movilizamos a la parte del puerto donde descargamos los alimentos, los insumos y los paneles solares. Y hace poco, hace aproximadamente una hora y media, ya se entregaron los insumos médicos a un hospital aquí en La Habana y también ya se entregaron los paneles solares que serán distribuidos para tratar de enfrentar la profunda crisis energética que vive Cuba. Sabemos que es una gota, ¿no?, en un mar de necesidades. Sin embargo, pues es la primera gota de lo que esperamos sea una tormenta, ¿no?, de solidaridad y de acompañamiento al pueblo cubano. Gerardo, tienes apenas unas horas de haber llegado, obviamente trabajando, reportando, pero ¿qué es lo que has alcanzado a ver, a percibir? ¿Qué has platicado? ¿Qué has encontrado? Bueno, el impacto del bloqueo es fuerte, ¿no? Estamos hablando de apagones de varias horas que afectan todo, ¿no? O sea, la vida cotidiana, la asistencia médica, las escuelas de los niños, la movilidad, ¿no? El hecho de no poder tener acceso a combustible limita mucho la movilidad en la ciudad. Hay poca movilidad, hay poco transporte público, cosa que antes era muy normal ver en Cuba, ¿no? Ahora no se ve tanto. Vemos que son apagones de muchas horas, que además llegan sin previo aviso, solamente son producto de esa crisis energética. Y vemos que, bueno, son 3 meses donde la mano dura, ¿no?, de quienes quieren asfixiar a este pueblo y a este gobierno se ha sentido sobre todo en las poblaciones más vulnerables y en la población, pues, más pobre, ¿no?, y la que vive su cotidianidad, ¿no? Hay algunos sectores en la capacidad cubana que se han empezado a mover a energías renovables, a energía solar. Sin embargo, esto es un proceso que apenas comienza, ¿no? Entonces hay una dependencia de energía generada vía combustible, lo que tenemos problemas de movilidad, pero también apagones. Cuando llegamos había un apagón casi total, o sea, cuando llegamos a la isla había un apagón, la electricidad regresó aproximadamente hace 2 horas, no sabemos cuánto tiempo más va a estar, y si no hay electricidad, pues tampoco hay conectividad al Internet. Entonces sí hay un impacto muy duro con este profundización del bloqueo y la prohibición de entrada de combustibles a la isla. Bien, Gerardo Torres Zelaya, muchas gracias por esta oportunidad de saber lo que está sucediendo, de tener estas imágenes y tu información. A reserva de lo que desees agregar, apreciamos mucho el que estés con nosotros. Gracias a Telesur y gracias a todo el equipo y a ti en lo personal, Gerardo. Muchas gracias, Julio, por el espacio, gracias por el acompañamiento. Ahí estuvimos platicando con ustedes, con su programa, justo cuando estábamos por salir del puerto de Progreso en Mérida, Yucatán. Ahora Sí. estamos hablando aquí de La Habana, inicio y fin de este trayecto. Ojalá este sea un ejemplo que tomen otras personas y otros países, porque Cuba es un país hermano de América Latina y del Caribe, que merece que no se le deje sola y que por más amenazas y por más miedo que puedan haber en algunos estados de alzar la voz frente a la presión del gran país del norte, hayan países o hayan pueblos que se animen a mostrar solidario. Eso no hubiera sido posible sin el acompañamiento y el apoyo del gobierno de México, que se prestó completamente en lo que era necesario para que pudiéramos salir del territorio mexicano, y también no hubiera sido posible sin todos esos pueblos
que más allá de lo que algunos de sus estados digan, porque vemos quienes decimos una cosa y nuestros estados hoy lastimosamente dicen otra, que es esa voz de los pueblos la que lleva consigo siempre esa fuerza de la solidaridad y la de no dejarnos solos entre latinoamericanos y latinoamericanas. Muchas gracias, Julio, un placer. Gerardo, gracias, hasta pronto.